ha convocado a que es necesario que cerremos este proceso de experiencia que vivimos en Bogotá. El orden de la presentación está puesto en que para poder presentar los desarrollos que se han dado en Bogotá tenemos que necesariamente ubicar el contexto político, muy ligado no solamente a cómo desde la medicina social se ha gobernado, sino también en Colombia la expresión que se ha dado alrededor de tratar de construir un movimiento sanitario en salud hacia la exigibilidad del derecho, cómo, digamos, de quienes estamos en Alames participamos desde distintos procesos, tanto en el ejercicio del gobierno en distintas instancias, como también en el Movimiento Nacional por la Salud, cuáles fueron los actos, los hechos y finalmente los aprendizajes. Es necesario entender que los gobiernos nacionales en Colombia en los últimos 20 años estaban muy marcados por todo el contexto de violencia que tiene más de 50 años en nuestro país, y particularmente los últimos 10 años han estado centrados en toda una política alrededor de la seguridad democrática, la, digamos, política muy centrada en el tema de la guerra puesta por el contexto de violencia, en donde claramente el país tiene pues vergonzosos lugares, primeros lugares en términos de violaciones a los derechos humanos, y que esto ha determinado, digamos, como una cortina de humo frente a implementación de políticas neoliberales contundentes. Una de ellas es el sistema de seguridad social en salud en el país, que pues tiene una complejidad importante, que expresa un modelo de pluralismo estructurado y que efectivamente no permite la garantía del derecho a la salud, sino que es toda una arquitectura que permite más la rentabilidad financiera, la contención de gasto y el acceso a los servicios de salud de manera efectiva, y es en ese contexto en donde, digamos, en función de unos resultados que ya son evidentes, en Colombia pasamos de tener 3.861 hospitales públicos a 1.106, hoy ya están alrededor de 900 hospitales públicos. Cada vez la implementación de políticas privatizadoras en el país es muy fuerte. Por ejemplo, el Seguro Social, que tenía una carga importante de instituciones prestadoras de servicios, está totalmente privatizado. La reemergencia de enfermedades prevenibles, las coberturas no útiles de vacunación y toda una serie de elementos que configuran una crisis de salud pública en el país, pues muestran los fracasos de la ley, pero sobre todo también ya hay, digamos, unas voces muy fuertes de quienes están son los trabajadores de salud frente a lo que tiene que ver con el paseo de la muerte y toda la discusión ética permanente que hay frente a si conservo el puesto o dejo que alguna persona que está bajo mi atención pueda morir. Frente a este contexto, pues se ha venido trabajando desde hace más de 15 años en Colombia en configurar una plataforma de lucha, una experiencia ciudadana de exigibilidad del derecho a la salud que está ubicada en el Movimiento Nacional por la Salud. Allí, digamos, Alames ha venido participando tanto desde los grupos académicos como desde las organizaciones de derechos humanos, y se han hecho aportes, se ha ayudado a configurar hoy lo que es una plataforma política de lucha en Colombia, que ha intentado generar unos espacios de visibilización política y de denuncia permanente. En este contexto, en donde en el año 2003 se genera el proceso electoral local, en donde se abre una ventana de oportunidad que para algunos de nosotros nos sentimos en su momento muy felices, porque se expresaba en el país una ruptura del bipartidismo tradicional en el ejercicio de cargos de gobierno, a partir, digamos, de un proceso que se venía gestando de un tiempo atrás de conformar una plataforma alrededor de todos los movimientos y organizaciones y partidos de izquierda bastante débiles. En nuestro país se conforma el Polo Democrático Alternativo, en donde en Bogotá la cabeza visible para ese momento fue Lucho Garzón, y se hace una alianza con el Partido Liberal que permite llegar al poder a Bogotá y abrió, digamos, una expectativa de gobierno de izquierda en Bogotá. Este gobierno se planteó de entrada colocar una idea política fuerza que fuera totalmente opuesta a la idea que se venía trabajando desde el gobierno nacional, haciendo visible una decisión política de enfrentar la problemática compleja de la pobreza y de la exclusión en la ciudad, y planteando que es posible tener una ciudad moderna, pero una ciudad humana e incluyente. Es en este marco en donde se hace, digamos, unas invitaciones particulares desde distintos lados que hemos estado distintos actores de Alames en ejercicios políticos, unos puestos desde los grupos académicos,
otros desde organizaciones sociales, y hacemos parte, entramos a ser parte de la Secretaría de Salud para formulación de la política de salud en su momento. Ahí se colapsó. Ese minuto no vale. Esta experiencia de invitación a este ejercicio de gobierno, pues Román es el que es secretario de salud, Mario Hernández se ubica en la dirección de planeación y Nancy Molina se ubica en la dirección de salud pública y algunos compañeros desde el plano técnico en cargos intermedios. Este ejercicio permitió que se colocaran como unas ideas fuerza políticas en la política de salud. Primero, digamos, habían como tres ideas que queríamos posicionar. La una era convertir la Secretaría de Salud como un referente del Estado en términos de la garantía del derecho a la salud en la ciudad. Una segunda era que la Secretaría, como ente territorial y de la ciudad con mayor número de habitantes del país, tuviera la potestad de rectoría del sistema de salud y organizador de las políticas en el salud, y de otro lado avanzar en una discusión de no solamente ponernos en el plano del sector, sino en una discusión de calidad de vida trabajando hacia la transectorialidad. Esas fueron como las ideas fuerza que se trabajaron y muy ligadas a cómo se promovían procesos de democracia en profundidad en la ciudad que permitieran avanzar en escenarios de decisión desde los procesos de participación social. En esa lógica, la primera, digamos, bandera política fue posicionar la salud como derecho y no como mercancía. La segunda, identificar la estrategia de atención primaria en salud como una forma de empezar a abordarla a su interior para tensionar el modelo de pluralismo estructurado en Bogotá y promover el enfoque promocional de calidad de vida y salud en la perspectiva de equidad, universalidad integral, de tal manera que lo que apostamos construir fue una estrategia de atención primaria en salud en un modo promocional de calidad de vida y salud como eje de la política. ¿Cuáles fueron los hechos políticos frente a estas ideas? Fue adoptar un modelo familiar y comunitario en la organización de los servicios, donde el centro realmente de desarrollo que pudimos tener se dio en las acciones colectivas, porque en lo que tiene que ver con las acciones individuales la Secretaría no tiene incidencia de manera fuerte, y hay una autonomía administrativa que no permite de alguna manera presionar una forma de organización en la prestación de los servicios individuales, a pesar que son instituciones públicas las ESES con las que contrata la Secretaría de Salud, pero en el campo de la oferta en Bogotá, pues resulta ser muy minoritaria a comparación de la privada. La segunda, que fue realmente donde se quiso meter mucha fuerza en el trabajo, fue en la Dirección de Salud Pública, en lo que tiene que ver con la organización del plan de acciones colectivos en una perspectiva territorial y poblacional, y se dio un giro de 180 grados en la organización de este plan, ubicando trabajos alrededor de ámbitos de vida cotidiana y gestión de políticas por la calidad de vida. De manera importante se quiso sostener una propuesta que se venía trabajando de diagnóstico de locales con participación social como base para el trabajo de construcción de transectorialidad en los territorios. Este ejercicio de los primeros 4 años de participación en este gobierno fue una disminución sustancial de indicadores de mortalidad en Bogotá. Se conformaron 260 equipos de salud familiar y comunitaria que tenían la cobertura del 40% de la población más vulnerable de la ciudad. Se generaron procesos de gestión integral de políticas de calidad de vida, de tal manera que la discusión no era hacia las políticas saludables, sino cómo se construían políticas poblacionales desde una perspectiva mucho más amplia, y se hizo una visibilización de los procesos de participación social. Hay que resaltar que en este primer periodo de gobierno, frente al estudio que se hizo de índice de desarrollo humano en la ciudad, en estos 4 años Bogotá avanzó 10 puntos, a pesar de que realmente se pudo haber hecho más si no se dan las contradicciones internas del gobierno. Esto no fue un ejercicio de gobierno fácil, las distintas secretarías no eran secretarías todos del polo, había una mayoría de secretarías puestas en los otros partidos políticos, y la política social realmente, a pesar de que era bandera, no tenía la fuerza que debería tener. Segundo momento se da, digamos, en la transición del segundo gobierno de Uribe y Cambio hacia el nuevo de
del actual presidente, en donde se hace un nuevo planteamiento del polo, se hace una alianza. De manera particular, el candidato Samuel en su momento hizo una alianza, una coalición de partidos en Bogotá, que le permitió tener la mayoría de votos en la ciudad, y esto, digamos, de alguna manera le comprometió la agenda política a seguir. Dado la bandera, digamos, de discusión política que se tenía acumulada con Bogotá de sin indiferencias, desde el plano técnico y político de algunos sectores, buscamos el posicionamiento de cómo Bogotá tenía que avanzar en la lógica de una ciudad incluyente en el nuevo plan de desarrollo, y lo que se buscó fue generar nuevamente desarrollos particulares que le dieran más fuerza a esta idea. En ese sentido se manejaron 5 o 6 ideas políticas. El primero fue abordaje en profundidad de la política social por una Bogotá positiva. Allí se habló del tema de hacer un reconocimiento explícito de la deuda social. Esa fue una intención inicial que se dio. El compromiso por disminuir la desigualdad y la inequidad, buscar mecanismos para el poder popular y universal la garantía de los derechos. Una segunda estuvo puesta en el desarrollo humano en los barrios y en las localidades desde la gestión social integral, planteando toda la discusión alrededor del fortalecimiento local, la definición de agendas en las localidades, ampliación de la participación social y generar procesos que permitieran generar democracia participativa decisoria. El tercer componente, ubicar el tema del abordaje familiar en Bogotá, en donde el acumulado que se venía trabajando desde la experiencia de implementación de la atención primaria en salud desde el modo promocional con Salud al Hogar en su momento, hoy Salud a su casa, Salud al colegio, fueran los referentes para el abordaje de esta perspectiva en los territorios. Todo el tema de inclusión educativa a grupos prioritarios, el tema de ciudad protectora y con gran importancia al tema de la política de infancia. En el caso de salud, los mayores desarrollos que se han podido generar en esta última etapa realmente han estado en los procesos de salud pública. En el aseguramiento se apostó a constituir una EPS distrital que tiene muchas tensiones porque tiene un financiamiento mixto, pero fue una apuesta política en tratar de generar un mecanismo de oposición política de alguna manera, a que el aseguramiento en las ciudades estuviera realmente concentrado en el aseguramiento privado, y eso ha tenido muchas discusiones y muchas tensiones, pero finalmente está puesta como una idea política a trabajar. Frente al modelo de atención, se ha procurado ir diseñando en donde el abordaje en los ámbitos de vida cotidiana desde los territorios sea la base para la organización del sistema, y que eso genere todo un despliegue hacia la relación con los servicios de salud. Pero hay que tener claro que